Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Aida Méndez, soy responsable de innovación de Webedia y os voy a hablar un poco sobre lo que he aprendido estos meses sobre cómo podemos aplicar las tecnologías de voz y conversacionales al mundo del marketing, que es a lo que yo me dedico. Y bueno, antes de empezar quería agradecer a Nieves por todo lo que está haciendo por poner en marcha toda la comunidad de Women in Voice, que la verdad que es súper guay, ya no solo por el tema de que seamos chicas en un mundo tecnológico, sino que en general en el tema de voz todavía hay muy pocas iniciativas, muy pocas comunidades, muy poca documentación, muy poca información, y la verdad que a mí me está ayudando muchísimo intercambiar con otras compañeras, que intercambiamos un montón de información y de estudios, de cosas que descubrimos, y la verdad que está siendo muy guay formar parte de Women in Voice. Y bueno, nada, no me lío más con la parte emocional. Nada, por contaros muy rapidito los minutos de autopromo de quién soy y de dónde vengo. Webedia es esto, ¿no? Sobre todo, hasta ahora, yo hasta hace 3 meses trabajaba en Weblogs, lo que pasa es que nos han comprado y ahora somos Webedia. Y Weblogs éramos pues, los que hacíamos sitios como Se Ataca, o Directo al Paladar, o Tendencias, o Motor Pasión. Y también desde siempre teníamos una parte de dar servicios a marcas, que básicamente lo que hacíamos era pues, lo que nosotros sabíamos hacer de posicionamiento, de presencia digital, ofrecíamos ese conocimiento a marcas que trabajan con nosotros. Y ahora con Webedia pues, se han incorporado más sites como Sensacine o IGN, y además tenemos toda la parte de talents, pues, que representamos al Rubius y a Willy Rex y a otros youtubers que eso que es la parte de representación de talentos. Y vale, ya sin más, me voy a hablaros de tractores, que es de lo que venía a hablaros. ¿Por qué os quiero hablar de tractores? Pues veréis, este señor, que se llama Everett Rogers, es un señor que era sociólogo en Kansas en los años 60, pero estaba muy interesado en la innovación. Y claro, tú estás en Kansas en los años 60 y dices, ¿qué hay de innovador aquí? Pues los tractores, la maquinaria agrícola. Y para explicar cómo se implantaba, cómo los agricultores implantaban estas nuevas tecnologías en su día a día y en su trabajo, desarrolló un modelo que hoy en día utilizamos todos los que trabajamos en innovación y que, bueno, pues de hecho, tiene mucho que ver con el éxito de Apple y con cómo hemos ido aceptando las nuevas tecnologías, que es esta campana. Como veis, la innovación guay, pero el pixelado regulín. Pero bueno, es que no encontré mejor gráfico. En esta campana muestra cómo hay una primera parte, cuando aparece una innovación, una nueva tecnología, hay un primer público que somos un poco los frikis, los que nos gustan las cosas nuevas y que básicamente probamos cualquier mierda que sale, aunque esté como esté, y que lo que más nos interesa a este público son pues, las cosas novedosas, la tecnología, porque nos gustan probar cosas nuevas. Luego hay como un gap, un abismo, que no todos los productos, no todas las tecnologías consiguen superar, y luego ya llegamos al mercado principal. Este mercado principal lo que busca son productos ya terminados, que ofrezcan una buena experiencia, que tengan calidad, que realmente sirvan para algo y que estén bien hechos. Y en ese abismo es donde está la clave realmente de eso, de qué tecnologías van a triunfar y van a llegar a un público mayoritario. Entonces, quedaros con esto porque voy a volver sobre ello un poquito más adelante. Hablando de cosas innovadoras, pues las interfaces de voz, ¿no? Que es lo que estamos aquí hablando. En realidad ya teníamos interfaces de voz, hasta ahora teníamos el reconocimiento de voz, que es lo típico que tú llamabas al médico y decías, si quiere cita con su médico, marque o diga 1. Si quiere cita con su enfermera, marque o diga 2. ¿Qué pasaba con esas interfaces? Pues que tenían una estructura lineal, que solo reconocían cierto tipo de comandos o de inputs, que tenían unos comandos pues eso, muy limitados, un contexto, tú solo podías contestarle cuando te dejaba el cacharro, y normalmente funcionaban como criba para llegar a otro servicio, para llegar seguramente a hablar con un humano en un soporte técnico, en una petición de cita o lo que fuera. A estas interfaces se las llamaban IVR, Interactive Voice Response. Y lo que tenemos ahora, que se ha venido a llamar Voice User Interface, y la diferencia es que realmente hay un reconocimiento del lenguaje natural, que las conversaciones pues, no hace falta que sean totalmente lineales, que se almacena el contexto en el que está el usuario, que almacena, pues, por ejemplo, si yo le pregunto ¿cuántos años tiene Pedro Sánchez?, me contesta y luego le digo ¿y de dónde es? Y ya se acuerda de que mi pregunta era sobre Pedro Sánchez. Pues ese tipo de cosas antes no lo hacían las interfaces de voz. Y luego además que es un servicio en sí mismo, no necesariamente tiene por qué ser una criba para llegar a un humano.
Entonces, ¿qué supone esto? Yo creo que aquí hay como 3 niveles de innovación y no todas son iguales de relevantes. Tenemos una nueva categoría de producto que son los smart speakers, los altavoces inteligentes. A mí personalmente esta parte es la que me parece menos relevante y que sí que puede estar sujeta a una moda pasajera, como, pues eso, como en su momento fueron los wearables, que parecía que lo iban a petar y que íbamos a ir todos como cyborgs por la calle y luego pues tampoco ha sido para tanto. Y luego volveré sobre esto, pero creo que lo más importante es que tenemos una nueva interfaz de usuario, una nueva manera de comunicarnos con la tecnología que es mediante nuestro lenguaje natural. Y que esto al final vaya a ser a través de un hardware que sea un altavoz, o yo esté hablando con mi tele, o esté hablando con mi móvil, o esté hablando con mi microondas incluso, es lo que me parece verdaderamente relevante y no tanto el dispositivo. Y luego además hay una aplicación práctica de estas interfaces que son los asistentes de voz, los mayordomos que nos atienden, que hacen tareas por nosotros a través de voz. Por hablar un poquito muy rápido sobre penetración, que también creo que es interesante, estos son datos de enero de este año del CES de Las Vegas. Amazon dijo que ya tenía 100 millones de dispositivos con Alexa integrado. Para poner esto en contexto, Twitter tiene 300 millones de usuarios en todo el mundo, no sé qué llevan 12, 14 años ya, mientras que Amazon llevan eso, 3 o 4. Y bueno, todo esto palidece con Google, que dice que tienen 1.000 millones de dispositivos con Google Assistant. Hay que tener en cuenta que aquí Google está contando todos los teléfonos Android que tienen en el mercado y que traen el Assistant integrado por defecto. Un par de datos más de penetración y ya me dejo de datos. Volviendo a la campana del amigo Rogers que os decía antes, estos son datos del Edison Research que hacen un estudio, además es que mola porque lo actualizan cada 3 meses y estos son de la última oleada que salió en diciembre y ya ponían que en Estados Unidos ya han llegado a ese early majority, ya han llegado a ese mercado masivo del que hablábamos antes. En España seguramente no, en España estamos todavía en la parte de early adopters y tenemos que ver si pasamos el famoso gap. Pero bueno, si nos miramos en el espejo de Estados Unidos, pues parece que va por ahí la cosa. Y por daros también datos de España, estos son también de hace 2 semanas, del Estudio General de Medios que por primera vez ha recogido la presencia de smart speakers en las casas. Lo que pasa que, bueno, también estos datos hay que cogerlos con pinzas porque sabéis que el EGM se hace en base a encuestas y entrevistas y además que lo que han preguntado es por altavoces. No sabemos el volumen de uso y no sabemos el uso de los asistentes en otros dispositivos que no sean altavoces. Pero aún así, la verdad es que me parecen bastante potentes los datos. Y hay una más de datos. Este gráfico, que me mola mucho, lo que muestra es cuánto tardaron en llegar distintas tecnologías al 50% de los hogares estadounidenses. Y mola porque ves que los ordenadores, internet o la radio tardaron pues más de 20 años en llegar, la tele fue un poco más rápido, 10 años, los smartphones a partir de que salió pues eso, el primer iPhone en 5 o 6 años ya todo el mundo tenía uno en el bolsillo y la proyección es que los smart speakers están dibujando una curva igual que la de los smartphones, que estamos hablando de que eso, de que en 5 o 6 años el 50%, a partir del lanzamiento de los primeros, el 50% de los hogares estadounidenses van a tener smart speakers en su casa. Entonces, volviendo al amigo Everett Rogers que os decía antes y al abismo, ¿qué pasa en ese abismo? ¿Qué tiene que pasar para que una tecnología pase de los frikis primeros a llegar al público objetivo? O sea, al público mayoritario, perdón. Pues él definió 5 factores, que son estos: Relative Advantage, Compatibility, Complexity, Triability, Observability. Yo he hecho una traducción libre. Ventaja relativa, compatibilidad, complejidad, trasteabilidad, porque triability, claro, es probabilidad, pero significa otra cosa en español, entonces lo he cambiado, y observability, que lo he traducido como mi primo lo tiene. Y entonces me gustaría ir viendo cada uno de estos factores, qué tal se cumplen con el caso de los interfaces de voz. Ventaja relativa. Ventaja relativa se refiere a que suponga alguna mejora en mi vida, que algo me resulte más cómodo, más barato, más fácil, me guste más, sea más bonito, o sea, cualquier cosa que suponga una ventaja sobre la tecnología anterior. Y pues para empezar, hablar es mucho más rápido que escribir. Nosotros hablamos a 200 palabras por minuto. De hecho, 200 palabras por minuto es en inglés. Yo creo que en español hablamos bastante más rápido. Y además, las tecnologías de voz nos permiten hacer cosas con las manos libres, como cocinar, conducir o simplemente no levantarme del sofá porque no me apetece. Y no hay que despreciar nunca a los vagos. Los vagos optimizamos procesos y hacemos que avance la tecnología. Así que me parece una ventaja muy a tener en cuenta.
Siguiente factor, compatibilidad. Compatibilidad se refiere a que sea compatible con mi vida diaria, que yo no tenga que hacer grandes cambios en cómo es mi vida normal, mi rutina, para poder incorporar esta nueva tecnología. Por ejemplo, imaginaos que el iPad hubiese salido en 1995, pues no era compatible con nuestra vida de aquel entonces porque no teníamos wifi en casa, no hubiera triunfado. En este caso, los altavoces lo que están mostrando es que la gente los está usando para tareas que ya hacía anteriormente, como escuchar música, poner una alarma, mirar el tiempo, mirar las noticias. Entonces sí que parece que la gente los está incorporando. Al hilo de esto, me parece muy relevante que, aunque todavía los smart speakers se estén usando como para tareas no muy sofisticadas, sí que es muy importante que son tareas que están integradas en la rutina de la gente. La gente lo está incorporando en su día a día y cuando los smart speakers o los asistentes de voz sean mucho más listos y nos entiendan mucho mejor y sean capaces de hacer cosas mucho más sofisticadas, los vamos a tener ya metidos en nuestro día a día. Entonces, esto me parece también bastante interesante. ¿Qué más cosas? Complejidad. La gente no se va a poner a aprender a manejar, pues como pasó con los ordenadores personales. La mayoría no sabía manejar MS2, no quería un ordenador personal que tenía que aprender a programar para usarlo. Cuando llegaron las interfaces visuales como Windows, es cuando realmente se empezó a masificar eso porque no era tan difícil aprender. Pues con las interfaces de voz pues es básicamente lo mismo. De hecho, vamos hacia un escenario prácticamente de interfaz cero, en la que nos vamos a comunicar de forma natural con las máquinas y la gente no va a tener por qué saber nada de tecnología. Trasteabilidad, es decir, la posibilidad de que la gente pruebe esa nueva tecnología antes de comprarla, antes de incorporarla a su vida. Según Google, hay un 41% de usuarios de Android que ya han probado alguna vez el Google Assistant. Eso es una puerta de entrada súper buena, que antes de comprarme un altavoz inteligente o otro cacharro, yo puedo probar con mi móvil a ver cómo es esto de tener un asistente de voz. Y bueno, este otro dato que también estaba en un mogollón de presentaciones, que según Comscore el 25% de las búsquedas ya se hacen a través de voz y la predicción es que el 50% se hará en 2020, se hará a través de voz. ¿Qué más? El último dato, que en realidad es muy parecido a este. Mi primo lo tiene, observabilidad, es decir, la posibilidad de ver a gente que ya ha incorporado esa nueva tecnología en su vida y ver cómo es su vida. Este gráfico que os pongo aquí es el gráfico de uso de la aplicación que nosotros hemos hecho en Webedia de recetas a través de voz y los picos que tuvimos la mañana de Navidad y la mañana de Reyes. Y era una de las hipótesis que teníamos, que esto iba a ser el regalo de las Navidades y realmente se cumplió. Y esas mañanas la gente abrió su Alexa o abrió su Google Home y lo que se puso a hacer fue, voy a ver qué puedo hacer con esto, voy a probar las recetas, a ver qué, y de ahí los picos. Y luego la otra hipótesis que mola que se demostró es que somos más de Reyes que de Papá Noel. Vale, muy rápidamente, el ecosistema de voz, seguramente muchos de los que estáis aquí ya estáis familiarizados, así que voy a ir muy rapidito. Realmente me recuerda muchísimo al ecosistema de móviles. Tenemos una parte de hardware, que son los dispositivos, y que, como os decía, va mucho más allá de los altavoces inteligentes, porque cada vez hay más cacharros conectados por voz. Tenemos la parte del software, que son los asistentes, por decirlo de alguna manera. Ahí os he puesto algunos ejemplos, Siri, Alexa, Google Assistant, y una tercera capa de aplicaciones o skills o actions o como queramos llamar, que es la parte de terceros y que, pues, de nuevo recuerda mucho al ecosistema móvil. En el lado de asistentes, además de los que hablamos más habitualmente, que son Alexa y Google Assistant, hay muchos más. Tenemos Bixby de Samsung, Cortana de Microsoft, aunque parece que Microsoft pues, lo ha discontinuado, lo van a integrar pues, con terceros, seguramente con Amazon Alexa, pero bueno, ahí está. Y luego os he querido poner también el ejemplo de Sherpa, que es un asistente de voz que es independiente, que no pertenece a ningún fabricante ni nada, es un asistente que tú te puedes descargar en tu móvil y te hace tareas también. Luego, en cuanto a dispositivos, pues aquí cada fabricante está haciendo ecosistemas con distintas características. Google es seguramente el más abierto, está permitiendo que los fabricantes instalen Google Assistant básicamente donde quieran. Amazon también está haciendo acuerdos con otros fabricantes, como por ejemplo con Huawei, para hacer altavoces con la inteligencia de Alexa. Y luego están los más cerrados, como Apple y Samsung, que sí que de momento su ecosistema es bastante más cerrado y además no están abriendo la parte de aplicaciones a desarrolladores. Samsung últimamente sí que parece que está haciendo movimientos para abrir su API para que terceros desarrolladores puedan desarrollar aplicaciones, pero de momento hasta ahora estaba bastante cerrado. Y Apple de momento está totalmente cerrado. Entonces, nosotros en
lo que os voy a contar, ¿no?, de estrategias de marketing sobre voz, pues estamos apostando sobre todo por estos dos ecosistemas, por tema de penetración y por la posibilidad de desarrollar. Y luego, bueno, pues por último, como os decía, tenemos eso, el market de aplicaciones, tanto en Alexa o en Google. En el caso de Alexa es pues la parte de skills, en el caso de Google tienes el Discover y ahí es donde puedes estar tú presente con tu aplicación, tu skill o tu action. Entonces, ¿cómo lo podemos enfocar los que trabajamos en marketing, los que trabajamos en marcas? Bueno, en estas cosas siempre hay dos aproximaciones. Siempre puedes esperar a que la tecnología esté más madura, porque es verdad que esto todavía es muy nuevo, está pues eso, muy en pañales, y esperar a ver a que otros se peguen las tortas y ya hacer apuestas sobre seguro. Y luego estamos, pues claro, yo me dedico a innovación, no puedo tener esta aproximación, yo tengo que probar, aprender, probar a ver cómo de profundo está el río con los dos pies y a ver qué pasa. Y luego, pues eso, equivocarte rápido, intentar aprender y iterar y mejorar y llegar de los primeros. También dicen que el que llega primero golpea dos veces, ¿no? Entonces, algunas cosillas muy rápidamente que podríamos tener en cuenta. La parte de branding sonoro va a ser súper relevante para marketing. Vamos a tener que tener en cuenta pues eso, cosas que hasta ahora, si una marca no hacía, por ejemplo, cuñas de radio, que a lo mejor sí que lo tenías ahí más desarrollado, vas a tener que tener un logotipo sonoro, vas a tener que desarrollar tu voz corporativa, el brand landscape, el tono y estilo de marca, un montón de cosas que a lo mejor hasta ahora no habías pensado. De todas maneras, yo de todo esto no sé mucho, pero luego Ana os lo va a contar guay, porque Ana sabe mogollón sobre tono de voz y la voz que tienen que tener las marcas. Otra cosilla a tener en cuenta muy rápido, toda la parte de e-commerce en voz, que no voy a entrar porque es que daría para 3 charlas completas sobre la parte de e-commerce. Pero me he quedado con esta frase de un señor de Nielsen muy inteligente que hablaba de que si el lineal, cuando tú vas al supermercado físicamente, tiene 200 referencias, cuando tú estás en una página web tiene 20 referencias, cuando estés comprando por voz, a lo mejor te van a ofrecer 2 o 3 referencias de un producto. Entonces ahí tu posicionamiento como marca, el recuerdo de marca que tenga el usuario y el posicionamiento que consigas van a ser factores determinantes para que tú seas capaz de vender en voz. Pero bueno, ya os digo que en esto habría muchísimo que hablar y no me da tiempo. Vale, entonces, ¿cómo planteo yo, cómo podemos entrar con una marca en esto de voz? Pues para mí hay 3 niveles de actuación. Un nivel básico para mí sería que nuestro contenido, nuestra presencia de marca sea encontrable a través de voz. Un segundo nivel sería que contenido que ya tenemos hecho lo adaptemos al mundo de voz y el tercer nivel, el más avanzado, sería desarrollar experiencias nativas pensadas para voz inicialmente. Entonces, la parte de ser encontrable por voz os lo va a contar Esther mucho mejor después, que sabe mucho más, pero bueno, básicamente pues vamos a tener que adaptarnos a búsquedas mucho más elaboradas en lenguaje natural, keywords mucho más largas, vamos a tener que estar optimizados para móvil y bueno, hay que tener en cuenta varias cosas. El SEO de voz ahora mismo preocupa mucho a las marcas y la mayor dificultad que estamos teniendo sobre todo es que es muy difícil de medir porque en las herramientas de analítica no te discriminan qué búsquedas o qué tráfico te está viniendo a través de voz, entonces es muy difícil optimizar porque no sabes si lo estás haciendo bien. Vale, el segundo nivel sería hacer acciones de contenido que yo he llamado quick win, en el sentido de que no suponga un esfuerzo bestial meterme en el mundo de voz en cuanto a recursos, en cuanto a inversión, pero que pueda pues ya meter la patita un poquito en el mundo de voz. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues desarrollando skills o desarrollando presencia en voz a partir de contenidos que ya tenemos hechos, a partir de podcasts, de noticias, de audiolibros o de cosas que podamos convertir fácilmente en estos formatos, porque al final, por ejemplo, hacer un boletín de noticias y tenerlo en un altavoz inteligente, lo más costoso de todo no es la tecnología para que salga en el altavoz inteligente, es hacer el propio boletín de noticias, tener los redactores, hacer los contenidos. Entonces, si tú eres una marca o un medio que ya estás generando este contenido, no es demasiado esfuerzo adaptarte para aparecer en los altavoces. Y por último, lo que más mola, pues las acciones nativas, claro, hacer cosas especialmente pensadas para estar en altavoces. Entonces os he traído algunos ejemplos que a mí me gustan bastante y que además tienen como distintos objetivos. Este es un caso de Unilever en Estados Unidos que tienen dos skills en Alexa. Una se llama Recipedia y la otra se llama Clinipedia. Son skills que lo que te dan, en el caso de Recipedia son recetas y en el caso de Clinipedia te dan consejos de limpieza. Por ejemplo, tú le dices, Alexa, se me ha manchado la alfombra con vino, ¿qué hago? Y te da un consejo de limpieza y te recomienda uno de sus productos.
Entonces, no solo te dice, oye, compra Persil, sino que te dice, pues frótalo con no sé qué, tal. Entonces, este approach mola porque es un approach de branding, de branded content en realidad. Están ofreciendo un contenido de valor al usuario y trabajando su reputación, pero no están vendiendo directamente el producto. Esto es marketing puro y duro. Y además están trabajando su branding a través de los productos, pero no de forma global en el nombre de la skill. Veis que Unilever no aparece por ningún lado. Lo que trabajan es luego cada una de las marcas que tienen. Otro caso que podría ser approach de fidelización o mejora de la experiencia de compra o mejora de la experiencia postventa es Hyundai. Tiene una skill que lo que hace es que todos los servicios que tiene el coche las puedes activar desde tu Alexa. Entonces le puedes decir, Alexa, arráncame el coche y ponme el climatizador a 20 grados. Si, por ejemplo, hace mucho calor en la calle, pues vas enfriando el coche antes de salir a cogerlo. O le puedes preguntar cómo va la carga del motor eléctrico o lo que sea. Otra aproximación, este me gusta muchísimo, es un caso que hizo HBO para el lanzamiento de la segunda temporada de Westworld. A modo de teaser hicieron una experiencia transmedia que era una aventura conversacional. Entonces tú llegabas al universo de Westworld a través de tu Alexa y hablabas con los propios actores que protagonizan la serie y te iban diciendo cosas. Te dice, pues hola, soy Dolores, ¿quieres visitar el pueblo conmigo o quieres ir a dar una vuelta a caballo? Y entonces tú ibas como haciendo, elige tu propia aventura, pero ibas conversando con los distintos personajes de la serie. Y mola porque estaban eso, pues dando un caramelito a los seguidores de la serie, estabas promocionando la temporada antes de que llegara a modo de teaser y estabas ampliando el universo de ficción de la serie. Y este caso me gusta muchísimo, os voy a poner el vídeo directamente, si funciona. Hey Google, let's read along with Disney. Start reading whenever you're ready. In the small town of Santa Cecilia, there lived a boy named Miguel Rivera. His house was full of... Dad, skip to my favorite part. Okay. And he gave the Legends guitar a strum. Storytime just got a little more magical. Hear sound effects from Google Home Mini when you read aloud with Disney Pixar's Coco and select Little Golden Books. Available now. Bueno, esto no sé si es marketing o es producto, la verdad es que está un poco desdibujada la línea. Me gusta muchísimo porque las skills dedicadas a niños son de las que más éxito tienen, sobre todo en Estados Unidos es un público que les encanta todo lo que son las interfaces de voz. De hecho, uno de los casos de éxito también que hay, mira, no lo he puesto aquí, pero está patrocinado por Oral-B, es una skill para que los niños se laven los dientes por las noches. Entonces, cada día les cuenta como un cuento distinto que dura pues, los 5 minutos que se tienen que estar lavando los dientes y les va diciendo, pues entonces los enanitos iban por el bosque y ahora te tocan los dientes de arriba. Y entonces el niño se va lavando los dientes y va escuchando el cuento. Y en este sentido, pues dándole vueltas a esto, encuentras muchas aplicaciones de cuentacuentos, de voz y tal, y a mí personalmente la verdad es que me da un poco de mal rollo porque dices, jolín, sustituyes al padre, enchufas ahí al niño a la Alexa y entonces esta aproximación de Disney me gustaba muchísimo porque en lugar de sustituir el papel de los padres, lo que hacía era pues elevarlo, aumentar sus capacidades y poner los efectos especiales en los cuentos. Y además, pues eso, reconoce por qué parte del cuento va el padre leyendo. Entonces, como pasar en el vídeo, si se salta unas cuantas páginas, el asistente reconoce en qué parte del cuento va y le pone los efectos especiales adecuados, ¿no? Vale. Ay, perdón. Vale. Y os quería hablar un poquito de algunas pistas o algunas cosas que hemos descubierto y cosas que también nos han enseñado pues, la gente con la que hemos estado colaborando sobre cómo hacer experiencias de voz nativas que tengan sentido. Una de las pistas que da Amazon, que tienen todo un vídeo dedicado a este tema, es que las cosas en voz tienen sentido cuando son más rápidas, más fáciles o más divertidas que hacerlas en otro dispositivo, o sea, hacerlas mediante otra interfaz. Por ejemplo, más rápido. Pues si yo estoy cocinando y tengo las manos manchadas y necesito poner un temporizador, me lleva más tiempo lavarme las manos, coger mi móvil, desbloquearlo y poner 3 minutos de temporizador que decir, ok Google, ponme un temporizador de 3 minutos. Más fácil, pues si por ejemplo, como yo, tenéis un lío de cables que flipas al lado en el sofá, en la mesita, y cada vez que tienes que encender la lamparita te tienes que meter ahí entre los cables y tal, en lugar de decir Alexa, enciende la lámpara, pues también resulta más fácil. Y luego esta última, que es quizá la más subjetiva, más divertido,
Pues, por ejemplo, vamos a jugar a Veo Veo, que es una skill buenísima. Creo que esta es la parte más subjetiva, lo de ser más divertido, porque creo que como ahora es una novedad todo lo de las interfaces de voz, encontramos divertidas cosas que a lo mejor dentro de 2 o 3 años, cuando ya estemos más acostumbrados, pues ya nos da un poco más igual. Entonces, bueno, tendremos que ir viendo, ¿no?, lo que realmente es más divertido o no. Y luego, algunos tips que hemos visto de las skills que mejor reviews tienen de los usuarios son estas. Que ofrezcan contenido fresco a diario, o no necesariamente a diario, pero que tengan esa sensación de que el usuario llega y que tiene mucho contenido y que va a ser diferente cada vez que llega. A lo mejor simplemente con saludarle cada vez que abre la aplicación de una forma diferente, y un día te digo buenos días, otro día te digo hola, ¿qué tal?, ya el usuario tiene la sensación de que no está hablando con una grabación estática, sino que está hablando con algo que está vivo, ¿no? Luego, que tenga una invocación sencilla y descriptiva. Yo puedo tener una aplicación buenísima, pero si me llamo Renfe Ticket Reserva Última Hora, pues seguramente la gente no se va a acordar, porque recordemos que no tenemos una interfaz gráfica donde yo selecciono qué aplicación quiero abrir, sino que me tengo que acordar del nombre de la aplicación que quiero utilizar. Entonces, tener un nombre de aplicación que sea muy fácil y que la gente se acuerde es muy importante. Luego, como os decía, pues que la experiencia mejore de alguna manera el hacerlo en el móvil, lo que os decía antes de easier, faster, more fun. Y luego que esté integrado en rutinas, por también lo que os contaba antes, si conseguimos entrar en la rutina de la gente, en ese lavarse los dientes del niño por la noche, en escuchar las noticias por la mañana, en cocinar todos los días, conseguir meternos en el día a día de la gente, es como vamos a conseguir recurrencia y que funcione bien nuestra aplicación. Y luego, el bonus track que os he puesto, poner detalles chulis. Por ejemplo, en el caso de la skill de Renfe, cuando te despides te dice algo así como hasta la próxima, chu, chu. Pues poner cositas, musiquitas, detallitos, efectos de sonido, esa atención al detalle, esos detallitos, y sobre todo ahora que, como os digo, está tan verde todo este mercado de las skills, son los que realmente hacen la diferencia y la gente se queda un poco con eso y hacen que la experiencia tenga mucha más calidad. Y bueno, por último os quería contar muy rápidamente la experiencia que yo he tenido, que hemos tenido en Webedia, que es la primera aplicación de branded content en voz en España que hicimos, que es la aplicación de Directo al Paladar. Directo al Paladar es nuestro site de recetas y lo hicimos en colaboración con Nestlé. Entonces, pues eso, lo que hicimos fue una aplicación que puedes buscar entre más de 800 recetas y puedes cocinarlas paso a paso. El asistente te va diciendo los pasos, le puedes preguntar los ingredientes a mitad de la receta. Y puedes hacer búsquedas también, puedes hacer varios filtros en las búsquedas. Por ejemplo, puedes decirle, quiero una receta de pollo y además, y te dice, he encontrado muchas, ¿qué quieres? Pues quiero que además sea sin gluten y quiero que tenga arroz. Y te va filtrando el contenido para ofrecerte la receta más adecuada. Estamos bastante contentos con los resultados que estamos teniendo. Estos son datos ya que están un poco antiguos, pero bueno, tuvimos eso, 45.000 activaciones en el mercado de Amazon, en el Marketplace. Luego estamos sirviendo unas 2.000 recetas semanales a usuarios y además también tuvimos todo el impacto en medios que realmente también tenía bastante valor para Nestlé. Conseguimos toda la visibilidad en el ecosistema de Amazon, nos dimos mucha prisa para poder salir con nuestra aplicación a la vez que se lanzaba el Amazon Echo en España. Aquí Helen, aquí presente, que se tuvo que meter una buena currada también para hacer todo el desarrollo de la interfaz de usuario. Y también conseguimos bastante visibilidad en el ecosistema de Google. Tanto Amazon como Google nos ayudaron mucho a sacar el proyecto adelante porque ellos son los primeros interesados en tener contenido de calidad para sus altavoces. Y por último, bueno, pues conseguimos que Nestlé, que era nuestro patrocinador, tuviera una buena presencia en medios y se posicionase en innovación y en tecnología, que era uno de los objetivos que ellos tenían. Entonces, bueno, pues bastante bien. Y bueno, tengo un vídeo de la aplicación, pero no quiero hacer más autopromo porque me estoy quedando sin tiempo. Os invito a verlo en otro momento, pero porque prefiero contaros algunos learnings que tuvimos. Pues una de las cosas que aprendimos es que no puedes intentar convertir tu web o otro contenido al entorno de voz, tienes que adaptarte. Nosotros, por ejemplo, tuvimos que hacer una selección de las recetas, descartamos todas las que tenían demasiados pasos, editamos los textos para evitar frases subordinadas, para hacer sintagmas sencillos tipo sujeto, verbo, predicado, para que los pasos fueran fáciles de seguir.
En ese sentido, pues eso, la voz es efímera, en el sentido de que uno no se acuerda de cuando te están diciendo una lista de cosas, no eres capaz de recordar más que las 2 o 3 últimas. Entonces, a la hora de indicar a una persona los pasos de una receta, no le puedes soltar un rollo de 2 párrafos. Cada paso tiene que ser cortito para que se acuerde. Diseña conversando. Este es uno de los learnings más importantes, yo creo, que tuvimos, que es que cuando te pones a diseñar una aplicación de voz, lo que te pide el cuerpo es ponerte a hacer una especie de flujo de árbol de decisión, y entonces si el usuario dice esto, pues pasa esto, pasa lo otro, y lo mejor que puedes hacer en lugar de eso es ponerte con la persona con la que estés trabajando en el proyecto, que uno haga de Alexa o de Google y el otro hace de usuario, y ponerte a pensar cómo sería esa conversación de forma natural entre humanos, y luego intentar trasladar eso ya a los flujos y a lo que tú quieras, pero intenta primero hacer la conversación en forma natural entre personas para que te quede una experiencia pues lo más natural posible. Pues eso, lo que os decía, intenta no sustituir a las personas sino aumentar sus capacidades. La pantalla, cuando la tengas, es una superficie de apoyo, porque estamos hablando de desarrollos voice first, y por tanto no puedes depender de la pantalla para que el usuario entienda lo que tiene que hacer, porque va a haber muchos usuarios que van a consumir tu aplicación en dispositivos sin pantalla. Entonces, guay si tienes la pantalla, pero tiene que poder funcionar sin ella. Diseña multimodal siempre que puedas, es decir, si puedes hacer una adaptación de tu skill para que funcione de forma diferente para esos usuarios que tienen pantalla, pues mejor, porque vas a hacer una experiencia pues, de más calidad. Y esto es otra de las cosas que aprendimos. En Google, las voces que te proporcionan para desarrollar tus actions, la verdad es que son bastante robóticas y provocan bastante fricción en comparación con la voz que trae de forma nativa el asistente. Mientras que Alexa te pone la misma voz para cuando tú desarrollas una skill en Alexa, Alexa tiene la misma voz de forma nativa y en las skills que tú desarrollas, Google no. Google tiene una voz, su assistant, y luego te dan 3 o 4 voces para elegir para las aplicaciones que tú desarrollas. Y esas 3 o 4 suenan bastante peor, suenan como mucho más robóticas que la nativa del Assistant. Entonces hay ahí una fricción que yo si volviese a hacer ahora la aplicación de Directo al Paladar hubiera tenido en cuenta tener un presupuesto extra o bien para contratar un servicio text-to-speech externo para tener una voz que fuera de más calidad o bien para locutar el contenido, aunque locutar el contenido siempre te va a limitar más porque bueno, pues cada vez que quieras hacer una ampliación de contenido vas a tener que volverte a meter en el estudio a grabar. Y ya con esto acabo. Nada, solo es que hay una review de un usuario de la skill de Domino's que a mí me parece que resumen perfectamente lo que es esto de las plataformas de voz. Y es que esto es el futuro, porque nacimos demasiado pronto para explorar la galaxia, demasiado tarde para explorar la Tierra, pero hemos nacido justo a tiempo para poder pedir pizzas con las manos libres, y eso es lo más importante. Muchas gracias.